Los gatos son los hospederos definitivos. Toxocara representa los ascárides en esos animales, o sea que el ciclo biológico es semejante a Ascaris. Los adultos de Toxocara son bastante grandes para ser estos animales, miden hasta 10 centímetros y tienen unas aletas cefálicas que le ayudan a moverse y a adherirse. Pero los seres humanos participamos como hospederos intermediarios, es decir, que albergamos los estadios larvarios. Muy pocos casos se han reportado de toxocariasis intestinal en humanos. Sí hay reportes, pero son eso, reportes de casos. Entonces, al ser humano lo afectan son las larvas de Toxocara, que tienen diferentes localizaciones en el cuerpo. Los seres humanos nos infectamos por la ingestión de huevos de Toxocara, huevos embrionados. Los huevos embrionados de Toxocara son semejantes a los huevos de Ascaris lumbricoides. Esos huevos de Toxocara se van a encontrar generalmente en los sitios donde juegan los niños, porque entonces sacan el perrito a pasear o el gato que se sale de la casa. Pueden estar parasitados con la forma adulta en el intestino. Esos adultos en el intestino producen huevos, la hembra, y los huevos caen a la tierra. En la tierra desarrollan la larva o embrión en el interior. Después de aproximadamente un mes ya están listos los huevos embrionados en la tierra. Y accidentalmente los seres humanos, especialmente los niños que son los que juegan en la tierra, los seres humanos ingerimos los huevos de Toxocara. Al interior está el embrión que se libera entonces en el intestino delgado. Pasa al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lo lleva corazón y las distribuye esas larvas en diferentes localizaciones. Esas localizaciones incluyen pulmón, sistema nervioso central, el ojo, también el hígado. De hecho, pulmón y el hígado son las principales localizaciones. Allí ese estadio larvario no evoluciona, se queda allí en forma de larva y se induce la formación de granulomas alrededor. Normalmente, ¿qué ocurre con esos huevos embrionados? Son ingeridos por perros o por gatos. Si el perro o el gato tienen menos de 2 meses de edad, la larva se libera en el intestino, lo lleva al pulmón y luego es regresado de nuevo al intestino delgado. Se desarrollan los adultos en el intestino delgado. Pero si el perro tiene más de 2 meses de edad, no se completa el ciclo, sino que las formas varias también se quedan en las vísceras, parecido a lo que ocurre en los seres humanos. Una perra que esté infectada por Toxocara también puede transmitirlo a sus perritos por vía transplacental. Entonces, reitero, la larva que se libera del huevo en el intestino delgado, esa larva es llevada por el torrente sanguíneo a diferentes localizaciones. El hígado, que nos interesa a nosotros, pues por el sistema, pulmón, cerebro, ojo y ganglios. Los ojos son una localización relativamente frecuente y preocupante, porque puede llevar a disminución en la agudeza visual o incluso pérdida de la visión. Y lo peor es que confunden el diagnóstico con un retinoblastoma, que es una enfermedad muy invasiva, muy agresiva y requiere de enucleación, es decir, le sacan el ojito al niño pensando que tiene retinoblastoma y realmente no tiene retinoblastoma, sino toxocariasis, lastimosamente. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es el hígado. Esas larvas que llegan al hígado por el torrente sanguíneo van a inducir la formación de granuloma de cuerpo extraño. También en el pulmón pueden causar infiltrados pulmonares. Entonces, clínicamente el paciente cursa con una hepatomegalia dolorosa, también con esplenomegalia debido a la presencia de las larvas, esas larvas rodeadas de la reacción inflamatoria, inicialmente con predominio de eosinófilos cuando están en tejido, eosinófilos
células mononucleares y granulocitos. Ya sabemos que, por ejemplo, en el sistema nervioso central la reacción inflamatoria es mínima. Esas larvas, rodeadas por tejido fibroso, finalmente se calcifican, mueren y quedan las calcificaciones en los tejidos que pueden evidenciarse posteriormente. Para el diagnóstico biológico no va a ser de utilidad porque no tenemos los adultos en el intestino, sino que vamos a encontrar las larvas en los tejidos. Muchas veces esas larvas son encontradas de manera accidental al análisis de los tejidos de las biopsias. También se pueden detectar anticuerpos por técnica de ELISA, anticuerpos específicos contra antígenos excretados y secretados por toxocara. Entonces, larvas en tejido, un método de detección directo e indirecto, anticuerpos en sangre periférica dirigidos contra antígenos excretores y secretores de toxocara. Ya en los análisis epidemiológicos se puede hacer estudio, búsqueda de huevos en la tierra, por ejemplo en la tierra del jardín, del parquecito de juegos, se pueden buscar los huevos por técnicas de concentración como la flotación. Otra enfermedad larvaria que no les había hablado en la introducción, que es poco frecuente en Colombia, pero que quiero que la tengan en cuenta, es la parasitación por la larva de Natostoma. Hay diferentes especies de Natostoma, incluyendo Natostoma spinigerum. Aquí está el nombre, spinigerum. ¿Qué sucede? Natostoma normalmente parasita animales en su forma adulta, es decir, estos animales pueden ser los hospederos definitivos y desarrollan los adultos en el estómago, allí metidos en la pared del estómago. Pero a partir de esa localización en la pared del estómago, los adultos, estos son nemátodos, son gusanos redondos, los adultos producen huevos y los liberan. Y luego salen esos huevos no embrionados en las heces. Esos huevos caen al agua y embrionan en el agua. En el agua se libera el primer estadio larvario, una larva tipo 1. Esa larva tipo 1 es ingerida por los primeros hospederos larvarios, que son pequeños crustáceos. Luego esos crustáceos les sirven pues como hospederos intermediarios a Natostoma hasta que se desarrolla un estadio tipo 3. Entonces de la 1, que fue la que ingirió, evolucionó a una larva tipo 3. Luego esa larva tipo 3 en el tejido del pequeño crustáceo es ingerida por los segundos hospederos intermediarios. Estos segundos hospederos intermediarios pueden ser peces o pueden ser ranas. En ellos, esas larvas tipo 3 son las formas infectantes para los gatos y los perros. Normalmente eso es lo que ocurre. Pero existimos hospederos paraténicos para Natostoma spinigerum. Normalmente son las serpientes, las aves. Ellos, las serpientes y las aves, al comerse esos peces mal cocinados o las ranitas, en ellos no se desarrollan, el estadio larvario no avanza, se queda como larva tipo 3, pero estos son consumidos por los gatos y los perros. Entonces, hospederos paraténicos, nosotros previamente sabemos que sirven para transportar los parásitos de un sitio al otro, pero que no influyen pues en el desarrollo de esas larvas, en este caso. Entonces los seres humanos participamos como hospederos paraténicos cuando ingerimos pez. Entonces aquí de nuevo el consumo de pez crudo o mal cocido. Eventualmente también si consumimos carne de algunos de estos hospederos, podemos adquirir el estadio larvario. Esa larva tipo 3 puede causar síntomas que inicialmente son bastante inespecíficos en el ser humano. Entonces recordemos, nos infectamos con la larva tipo 3,
Pero esa larva tipo 3 no evoluciona en nosotros. Aquí vemos unas imágenes, miren que tienen, esto es lo que las caracteriza, un bulbo cefálico con espinas, tal vez por eso recibe el nombre de Spinigerum, por las espinas que tiene. Ella, como ingresó por el consumo de pez crudo mal cocido generalmente, se libera la larva en el intestino y empieza a viajar. Puede viajar por el torrente sanguíneo o puede moverse por el tejido subcutáneo, esto es lo más frecuente, y de hecho así fue que describieron el primer caso en Colombia. Nunca va a llegar a adulto en nosotros natostoma. El primer reporte en Colombia de natostomiasis data de 2015, es relativamente reciente, porque normalmente nosotros no consumimos pez crudo, eso no forma parte de nuestra dieta normal. Inicialmente, pues podía presentarse en personas viajeras, sobre todo al cono sur, por el consumo de los peces en esa zona. Pero ya como comemos peces importados de esas regiones, pues cada vez van a encontrarse más casos de natostoma. Les contaba ahorita que la enfermedad no tiene una sintomatología específica. De hecho, este primer caso fue relatado en un hombre de 63 años de edad, natural de Medellín y residente en Bogotá. Él consultó porque llevaba 15 días donde le dolía el abdomen, pero no tenía ninguna evidencia pues así en la piel, lo que vemos aquí, no, simplemente le dolía intensamente el abdomen, pero era un dolor que él no podía describir. Y el dolor era más agudo en mesogastrio y epigastrio. Se relataba interrupciones en el sueño, hiporexia, disminución en las deposiciones, pero es que eso se parece a mucho y a nada. A él decidieron hospitalizarlo para darle un manejo pues médico y farmacológico. De hecho, lo remitieron al psiquiatra pues porque no podía dormir, porque tenía hiporexia y no tenía ninguna enfermedad evidente. Pero al 6º día de hospitalización le apareció una lesión eritematosa y dolorosa de 2 por 2 centímetros. Entonces empezó a movérsele hacia un lado del abdomen y luego hacia el otro lado del abdomen, dibujando como si fuera una X alargada, que es esa imagen que ustedes ven allí, una X alargada. Le tomaron una biopsia de piel, pero no encontraron ninguna forma parasitaria. Lo que sí encontraron allí fue gran cantidad de eosinófilos perivasculares e intersticiales. Eosinófilos, entonces eso ya los hizo sospechar de un proceso alérgico o de un proceso parasitario. Una semana después de que le apareció esa lesión, empezaron a palparle, a hacerle un examen físico exhaustivo y encontraron un área levantada en esa región abdominal y de allí le extrajeron una larva de aproximadamente 8 milímetros, la guardaron, la llevaron al laboratorio y encontraron que era una larva de Natostoma spinigerum. Entonces, ojo, tengan en cuenta en mi síndrome de migración larvaria cutánea, si el paciente tiene antecedentes de consumo de pescado crudo o mal cocido, hay que pensar en natostomiasis. Una natostomiasis cutánea generalmente se presenta en la piel. Pasemos al hígado, pues ahí nos salimos un momentico del hígado, pero necesitaba hablarles de natostoma por síndrome de migración larvaria. Entonces, el orden sería síndrome de migración larvaria visceral con toxocara. Ahora otros parásitos hepáticos, los protozoos y luego las bacterias. Por protozoos nosotros ya hemos aprendido algunos. Nosotros vimos a Leishmania, vimos a Toxoplasma, vimos que Trypanosoma también eventualmente puede pasar por allí. Vamos a pasar por Entamoeba, a recordar un poco de Plasmodium. Giardia y Cryptosporidium aprendimos que tienen localizaciones infrecuentes extraintestinales
giardia menos frecuente, Cryptosporidium asociado a inmunosupresión en el paciente. Empezamos con absceso hepático amebiano, causado por entamoeba histolítica. Entonces aprendimos que entamoeba histolítica, con esa gran cantidad de enzimas que produce, localizada en el intestino grueso, puede pasar al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo lleva esos trofosoditos a diferentes localizaciones, incluyendo el hígado. Allí, esos trofosoditos liberan gran cantidad de enzimas y pueden provocar necrosis focal en el hígado. Sumado a que, como aprendimos en la clase respectiva, esas enzimas de entamoeba histolítica también pueden romper células del sistema inmune, liberar sus compuestos líticos en el tejido y contribuye al daño masivo en el hígado. Incluso hasta los trofosoditos se destruyen. Entamoeba histolítica llegó al hígado porque primero estaba causando infección en el intestino. Sin embargo, no todos los pacientes van a referir diarrea. Es posible que la diarrea ya se haya curado en el paciente y que luego aparezca un absceso hepático amebiano. Ese absceso hepático pues le va a causar síntomas al paciente, dolor en hipocondrio derecho, malestar general, fiebre. Pero para confirmar el diagnóstico es necesario hacer una punción y aspirado de ese absceso. Generalmente para puncionar un absceso hepático se guían con imágenes, con una ecografía, se guían para puncionar directamente el absceso hepático. Ese absceso puede ser único o puede ser incluso múltiple, aunque en menor porcentaje de los casos. En la punción, en ese material aspirado, difícilmente permitirá identificar los trofosoditos de entamoeba histolítica porque, como les contaba ahorita, gracias a la gran cantidad de enzimas que están en ese medio externo, se rompen. Pero el material recolectado va a ser un material viscoso, verdoso o marrón, que es bastante sugestivo de un absceso hepático amebiano. El manejo clínico, farmacológico es semejante a lo que ocurre en el intestino, pero por un periodo más prolongado de tiempo. Reiteramos en las manifestaciones clínicas, no hablamos de las náuseas, la hepatomegalia y ojo con la disnea, que generalmente ocurre por compresión. Pues hay compresión en el diafragma y por supuesto hay una dificultad respiratoria. Para el diagnóstico, además de la punción hepática, también se pueden encontrar anticuerpos circulantes que van a estar positivos en más del 95% de los casos. Las pruebas hepáticas van a estar alteradas, principalmente la fosfatasa alcalina, aunque las enzimas hepáticas no se van a encontrar francamente alteradas. En los abscesos grandes no se hace tratamiento farmacológico exclusivo, porque si el absceso es grande, si no se retira el material que está contenido en el absceso, los fármacos son insuficientes. Entonces, o se aspira o incluso puede ser necesaria una cirugía para el manejo. Otro protozoo, Giardia, nosotros vimos que eventualmente puede migrar al hígado, sobre todo a la vía biliar, y puede conducir a colecistitis o una colangiopatía crónica. De los protozoos tisulares está malaria, toxoplasma y trypanosoma. Malaria, nosotros aprendimos que la primera vez que se infecta a un paciente le inyectan esporozoitos y que esos esporozoitos llegan al hígado. Se producen los esquizontes y en Plasmodium falciparum se rompen todos los esquizontes y ya dejan el hígado. O sea que el daño hepático no es durante la primoinfección, no. Más bien, los eritrocitos parasitados pueden ser filtrados por el hígado, entonces son reclutados allí en las células endoteliales, en los pequeños vasos del hígado, lo que va a llevar a una insuficiencia hepática. Puede faltarle oxígeno a pequeñas porciones del hígado, entonces puede haber zonas de infarto. Claro, los eritrocitos están obstruyendo los vasos sanguíneos, los microcapilares, y puede faltar la perfusión. Esa insuficiencia
por lo general es infrecuente. Hay que tener en cuenta una posible afección hepática en un contexto epidemiológico donde haya circulación de Plasmodium y presencia de anófeles. La ictericia es frecuente y puede ser por obstrucción o por daño en el tejido. El diagnóstico se hace por gota gruesa porque rara vez se podrán encontrar parásitos en una biopsia hepática. Ya sabemos que están en los eritrocitos. Toxoplasma afectando el hígado. Por lo general, durante la primoinfección, los parásitos son llevados, los taquizoitos, son llevados por el torrente sanguíneo a diferentes localizaciones. Eventualmente, durante una infección aguda, podría evolucionar a una hepatitis, incluso desarrollarse una hepatitis granulomatosa que con el tiempo podría evolucionar a cirrosis durante la primoinfección, pero es mucho más frecuente durante la reactivación. En pacientes inmunocomprometidos, en ese tipo de pacientes se puede presentar afección hepática, una hepatitis por toxoplasma, entonces es durante la reactivación. En ese caso la IgM no está presente durante la reactivación, la IgM ya hace mucho tiempo que pasó, entonces lo que se van a encontrar es un aumento en la concentración de IgG, o pueden detectar también IgA en suero. La IgA es bastante sensible, entonces buscarla en suero en pacientes con enfermedad activa. Leishmaniasis visceral, también aprendimos, nosotros hablamos de leishmania por allá cuando vimos en la cavidad oral que puede causar lesiones. La leishmaniasis visceral está asociada al complejo Leishmania donovani con diferentes especies. La sintomatología no es muy específica, incluso empieza de manera insidiosa, pero progresiva, prolongada y acompañada principalmente por esplenomegalia. En este caso ya los parásitos no están en sangre periférica, en muy baja cantidad. Entonces podrían buscarse los parásitos haciendo cultivo de sangre periférica, pero la sensibilidad es baja en este caso. Ya se prefiere buscar anticuerpos por técnicas serológicas, anticuerpos por ELISA o por aglutinación. O también detectar antígenos en orina, antígenos de Leishmania en orina por la posible afección renal o búsqueda de genoma del parásito en diferentes muestras biológicas. También se puede hacer punción del vaso o incluso punción hepática para obtener muestras donde se van a observar numerosos amastigotes al interior de células fagocíticas. La prueba de Montenegro, pues ya sabemos que es una intradermorreacción y las pruebas de intradermorreacción no son muy específicas para el diagnóstico, porque vamos a tener células de memoria siempre recordando el contacto con el antígeno. Entonces, una prueba de Montenegro positiva nos dice que hubo contacto, pero no nos confirma precisamente si en este momento hay infección por Leishmania. En cuanto a abscesos hepáticos causados por diferentes tipos de bacteria, un absceso hepático implica por lo general una inflamación purulenta, o sea, una colección más bien de material purulento, generalmente circunscrito en el parénquima hepático. Esas bacterias pueden llegar allí al hígado, bien sea por vía hematógena, a partir de una localización en el apéndice o en el colon. O pueden llegar por vía biliar ascendente, ahí tengamos en cuenta, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que se puede mover por vía biliar ascendente y Ascaris lleva pegadas las bacterias que están en el intestino delgado. O por extensión de abscesos en órganos contiguos. O la tercera forma en la que llegan esas bacterias al hígado es por inoculación directa, sea por traumatismos, un accidente, o por una cirugía, o por procedimientos percutáneos. Por lo general los abscesos hepáticos bacterianos son únicos, o sea, hay uno solo. Ese es el mayor porcentaje de los casos. Y cuando son únicos, por lo general son polimicrobianos, o sea, diferentes bacterias formando parte del absceso.
Cuando son múltiples, que es menor porcentaje de los casos, por lo general cuando son múltiples son monomicrobianos. Los signos y síntomas que marcan un absceso hepático por bacterias, semejante a lo que aprendimos por entamoeba histolítica, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, pero sin otros datos clínicos que orienten el origen pues, hepático de esos síntomas. Puede haber náuseas, puede haber vómito, pero en general la ictericia no es frecuente. Pueden haber aumento en las enzimas hepáticas, aunque no es un aumento muy marcado, y aumento en la bilirrubina por la colestasis que se presenta. En las formas más graves de los abscesos hepáticos de etiología bacteriana, se presenta el diagnóstico por la complicación posterior a la ruptura de ese absceso por una trombosis vascular o ya con un estado de sepsis en el individuo. Entonces puede ser bacteriano, bacterias aerobias gram negativas tipo enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, entre otras, por bacterias aerobias gram positivas, sobre todo por traumas y por acceso percutáneo o también de origen intestinal. Por bacterias anaerobias, generalmente esas bacterias anaerobias se encuentran principalmente en intestino grueso, entonces puede haber traslocación de esas bacterias hacia el intestino delgado y de allí pueden viajar hacia el hígado, por ejemplo, con una CIPREV, con una endoscopia o por vía quirúrgica a través de la vía biliar o por otros focos infecciosos a nivel del colon o a nivel pélvico, a partir del cual migrarían esas bacterias anaerobias. Bacterias anaerobias como bacteroides, como Peptococcus, Prevotella, entre otros. Otros microorganismos que vamos a hablar ahorita, Mycobacterium tuberculosis, ya vimos entamoeba histolítica y fasciola hepática. Entonces, en infecciones por bacterias, ya hablamos de unas manifestaciones clínicas. Hablemos de otras bacterias que pueden localizarse allí en el hígado en el contexto de enfermedades generales. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae podría alcanzar el hígado, Neisseria gonorrhoeae en el contexto de enfermedad general. Las micobacterias desde el pulmón también podrían llegar allí. Espiroquetas, vamos a hablar un tris de sífilis, leptospirosis nos queda para la próxima clase, entre otras enfermedades causadas por bacterias. Entonces, Streptococcus pneumoniae, desde su localización en el pulmón, podría desarrollar algo conocido como una neumonía biliar. Puede ocurrir que directamente Streptococcus pneumoniae pueda invadir el hígado. En ese caso, la invasión se da por contigüidad. Puede ser a partir de un absceso pulmonar que desarrolle un absceso hepático, o puede haber una toxemia donde los productos de Streptococcus pneumoniae alcanzan el hígado y pueden causar una alteración en el tejido, cursando con un aumento en las transaminasas, aunque no es lo más frecuente. Sí se puede encontrar hiperbilirrubinemia, tanto de bilirrubina conjugada como no conjugada. En general, en las infecciones por Streptococcus pneumoniae se encuentra un buen pronóstico cuando no hay pues, un daño extenso, con una recuperación incluso espontánea. En infecciones sistémicas causadas por Staphylococcus aureus, nosotros sabemos que Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Staphylococcus coagulasa negativo, ellos pueden formar parte de nuestra microbiota a nivel de nasofaringe, por ejemplo, e incluso hay personas que lo tienen en la piel. Cuando hay accidentes con elementos punzantes y esos elementos se quedan en el tejido, por ejemplo, un clavo en un dedo, en fin, Staphylococcus prolifera y empieza a liberar toxinas. Esas toxinas pueden llevar a un shock tóxico
que comprometen incluso el parénquima hepático. O puede suceder que Staphylococcus aureus entre al torrente sanguíneo y sea llevado y colonice directamente el parénquima hepático causando microabscesos. En este caso, si hay ictericia en el paciente, se considera de mal pronóstico. Neisseria gonorrhoeae, causando gonorrea, es posible que pase al torrente sanguíneo y lleve a una sepsis gonocóxica. Esa sepsis gonocóxica puede asociarse a grados variables de hepatitis junto con la presencia de la bacteria en los genitales. La forma más característica de esa sepsis gonocóxica cursa con perihepatitis. Esa perihepatitis se puede detectar a través de imágenes como la ecografía o como un TAC abdominal, mostrando un engrosamiento del peritoneo al nivel pues, de esa perihepatitis. Neisseria gonorrhoeae. Después del clásico en la entrada que es a mano izquierda. Por favor, silencias tu micrófono. Ese absceso hepático, esa perihepatitis más bien, o también la invasión en el parénquima hepático, por lo general ocurre en mujeres que presentan salpingitis y desde esa localización pasar a la cavidad abdominal, diseminarse por el peritoneo o por vía hematógena o linfática hacia el hígado. Clínicamente también tiene un inicio que no es muy específico, un dolor en hipocondrio derecho, epigastrio, incluso hasta el hombro, con grados variables de peritonismo. En este caso, secundario a salpingitis, una laparoscopia es bastante útil, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, haciendo liberación de las adherencias, lo que generalmente es lo que contribuye a los síntomas en la paciente. En estos casos puede haber datos de laboratorio inespecíficos que indican inflamación, como una leucocitosis, un aumento en la PCR, un aumento en la velocidad de sedimentación globular, muy a pesar de que la bioquímica hepática puede ser normal. También se ha descrito perihepatitis aguda, no solamente por Neisseria gonorrhoeae, sino también por Clamidia trachomatis, del mismo origen genital, o por virus Coxsackie. De la familia Enterobacteriaceae, pues podemos encontrar afección hepática por Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, Campylobacter. En el caso de Escherichia coli y otras enterobacterias, pues generalmente ellos son los que, dentro de lo poco frecuente que puede hacer la afección hepática por bacterias, las enterobacterias son los más frecuentes. Está ligada esencialmente a la presencia de endotoxemia y shock, o sea, es un paciente que se complica. Tenemos también salmonela que puede causar diarrea simple, sin invasión, o puede llevar a una salmonelosis como una enteritis febril, donde hay presencia de hepatomegalia y hepatitis reactiva, que puede ser de carácter leve o moderada. Salmonella typhi. Salmonella paratyphi también en ocasiones puede causar colangitis de carácter supurativo. Shigella y Campylobacter estarían asociados de manera semejante a las otras enterobacterias. Pueden cursar con hepatitis concomitante, aunque la ictericia en general es de carácter raro. El género Mycobacterium, desde su localización en el pulmón, también puede afectar el hígado, especialmente por contigüidad. Pueden ocurrir múltiples pequeños granulomas en el parénquima hepático, generalmente asintomáticos. Entonces, por lo general, el diagnóstico se hace en un contexto clínico, un paciente con una tuberculosis pulmonar probable, luego diagnosticada, puede entonces determinarse una tuberculosis hepática, semejante el curso a una hepatitis de carácter viral. La mortalidad de este cuadro diseminado de una tuberculosis miliar a una hepatitis en general es alta, esa mortalidad, dado que el tratamiento antibiótico es de larga duración por la
replicación lenta de las micobacterias. En este caso, la afección hepática concomitante pues con la afección pulmonar tiene un compromiso del estado general del paciente. El paciente presenta fiebre alta y prolongada y una hepatoesplenomegalia que rápidamente puede llevar incluso a una hepatitis fulminante y un fallo multiorgánico. Si se toma muestra a partir del hígado, se puede observar micobacterias colonizando el parénquima hepático. La biopsia percutánea en general es de alta sensibilidad. Entonces, esto causando granulomas en el hígado. También hay una tuberculosis pseudocirrótica. Esta en general es de buen pronóstico. Estos casos incluso se pueden resolver junto con el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, pero acuérdense que no es una tuberculosis miliar diseminada, sino digamos una tuberculosis inicial. En formas más tórpidas de esa tuberculosis pseudocirrótica se pueden presentar granulomas más grandes que reciben el nombre de tuberculoma. En ese caso puede haber colangitis tuberculosa y puede haber esclerosis biliar secundaria, llevando a abscesos por caseificación. Ya sabemos que esa micobacteria está en la formación de granuloma, posteriormente se caseifica, igual que ocurre en el pulmón, puede ocurrir en el hígado. En cuanto a leptospira, la leptospirosis tiene una etapa de la enfermedad que va a cursar con afección hepática. Muchas de las infecciones por leptospira cursan de manera inespecífica como un cuadro pseudogripal. Entonces, después de un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, el paciente tiene fiebre, escalofrío, malestar general, cefalea, mialgias, inyección conjuntival, pero esos síntomas desaparecen aproximadamente en 1 semana. La mayoría de los pacientes se recuperan a partir de allí, pero algunos pacientes vienen a una segunda fase donde las manifestaciones son más variadas, más amplias, comprometen más localizaciones. Incluso algunas de esas manifestaciones incluyen signos de meningitis aséptica. En ocasiones puede haber iridociclitis, cursando principalmente con formas anictéricas. Pero algunos de estos que presentaban la segunda fase van a desarrollar unas formas más graves, desencadenando el síndrome de Weil. El síndrome de Weil ocurre en pacientes cuya enfermedad progresa rápidamente a una ictericia intensa, o sea, una afección hepática notoria, y además alteraciones renales graves. Debido a la afección hepática, el paciente también cursa con hemorragia. Generalmente se presenta hepatomegalia, aumento notorio en las concentraciones de bilirrubinas y fosfatasas alcalinas, pero las transaminasas van a estar afectadas en menos proporción, digamos que es más un patrón colestásico. Por lo general, el diagnóstico se hace por detección de anticuerpos a través de pruebas serológicas. Hay pruebas de ELISA y pruebas de microaglutinación que detectan los anticuerpos dirigidos contra leptospira. La mortalidad por el síndrome de Weil es bastante alta, alcanza hasta el 15%, generalmente por alteraciones renales o por una falla multiorgánica. No tengamos en cuenta solamente a los roedores como fuente de infección de leptospira. Tengamos en cuenta otros animales que pueden estar en la calle sin dueño, los perros y los gatos. Cuando están infectados por leptospira, continúan eliminando leptospiras a través de la orina por largos periodos de tiempo. Y no solamente ingresa por la ingestión, también puede ingresar a través de la piel con pequeñas laceraciones, no hay necesidad de heridas grandes, microlaceraciones, o también a través de las mucosas. Entonces puede ingresar por ingestión
o incluso por sumergirse en aguas contaminadas. Treponema pálido, sífilis. Sabemos que hay sífilis primaria, secundaria, latente y terciaria. Entonces, la sífilis primaria marcada por un chancro, la sífilis secundaria en la que se presentan afecciones cutáneas, también puede estar presente la hepatomegalia y una hepatitis de tipo colestásico, aproximadamente en 10% de los pacientes con sífilis. En ocasiones, ese mismo tipo de afecciones que se presentan en piel también pueden presentarse a nivel hepático con algunas formas fibróticas o incluso con cirrosis. En las formas terciarias, cuyas presentaciones clínicas incluyen gomas a nivel cutáneo, ese tipo de gomas también pueden presentarse en el parénquima hepático, presentándose posteriormente síntomas asociados a la ocupación de espacio, incluyendo dolor o compresión del árbol biliar, o de las venas suprahepáticas. Entonces, ahí terminamos con bacterias a nivel hepático. Y continuamos con bacterias a nivel del estómago y el tracto gastrointestinal. Vamos a compartir esta otra presentación si me deja. Espérenme, yo cierro esta para que me deje abrir la otra. Pues me la deje compartir. A veces se pone caprichoso el Teams. Bueno, ahora sí. Vea pues, bacterias, aquí está. Entonces ahí continuamos con el tema de bacterias. Vamos a pasar a las bacterias en el estómago y en el intestino. Entonces, nosotros hablamos ya de diarrea, que primero dijimos, lo más importante son los virus, luego en orden le siguen los parásitos, los protozoos, luego los helmintos y siguen las bacterias. Y hablamos de tipo de diarrea, una diarrea acuosa, una diarrea disentérica. Hablamos además de la diarrea acuosa que puede ser, pasemos aquí, que puede ser de tipo secretora o de tipo toxigénica, o incluso que puede haber diarrea, sobre todo la disentérica, por invasión directa de las bacterias en la mucosa intestinal. Recordamos que tenemos diferentes mecanismos de defensa a nivel del tracto digestivo, incluyendo la acidez gástrica y otras barreras físicas. Entonces, muchas veces, sobre todo para infecciones bacterianas, uno de los factores predisponentes es el consumo de inhibidores de bomba de protones, de la bomba de inhibidores de bomba de hidrógeno. También incluye los mecanismos de defensa, la motilidad intestinal, la microbiota. Entonces, cuando hay disbiosis también se presenta invasión bacteriana. En los menores, recordemos la importancia de la lactancia materna, porque en la leche van a estar contenidos anticuerpos tipo IgA como células protectoras. Entonces, hay protección inespecífica en el tracto gastrointestinal de los niños más pequeños. Empezando desde el estómago y siguiendo en el intestino delgado, las barreras incluyen el pH, la gran presencia de enzimas en ese tracto digestivo, principalmente, parcialmente en el estómago, pero en el intestino delgado, gran cantidad de enzimas, y el moco que está protegiendo la capa de células. Ese moco no puede ser atravesado por todos los tipos de bacterias. Principalmente bacterias móviles van a ser las más capacitadas, las más habilitadas para atravesar esa capa de moco. Entonces tenemos a Helicobacter pylori, que presenta flagelos que lo hacen bastante móvil, al igual que algunas especies de Salmonella que pueden alcanzar las células epiteliales, no solamente enterocitos, sino también las células M.
Particularmente con Salmonella sabemos que puede atravesar la célula M, puede llegar al torrente sanguíneo y causar infecciones sistémicas, como vimos ahorita, incluso con afección del hígado. La microbiota juega un papel muy importante en la ocupación de espacio y la síntesis de productos péptidos antimicrobianos. Esos péptidos antimicrobianos pueden inhibir el desarrollo de bacterias patógenas. Por ejemplo, ustedes saben ya previamente que los probióticos contienen bacterias benéficas, pero es que probióticos no solamente hay en los medicamentos que venden, también probióticos hay en algunos alimentos que consumimos, sobre todo los que son producidos por fermentación, como, aunque a muchos no les gusta, el suero costeño. A mí me encanta. El suero costeño tiene gran cantidad de bacterias que producen sustancias que van a sustancias de este tipo, sustancias antipéptidos, antimicrobianos, que evitan el desarrollo de bacterias patógenas. Estuve analizando un trabajo muy bonito de bacterias lactobacilos que están en el suero costeño, que producen péptidos antimicrobianos y evitan el desarrollo de salmonelosis en los pacientes que consumen ese tipo de suero. Entonces, entre otras cosas. También la inmunoglobulina A, que está por aquí pintada, siempre la pintan como una Y, la inmunoglobulina A secretora pues va a evitar el contacto de esas bacterias con la superficie celular. Y, entre otras cosas pues del sistema inmune, que si las células presentadoras de antígeno, que las células M las estimulan a ellas y a linfocitos T y linfocitos B en los folículos, en las placas de Peyer, etc. Esto ya lo habíamos visto. Esas infecciones bacterianas pueden transmitirse desde los animales hacia las personas, pueden transmitirse por la ingesta de alimentos, agua contaminada, pueden transmitirse de persona a persona. La dosis infecciosa cambia dependiendo del tipo de bacteria o de parásito. Nosotros aprendimos que Cryptosporidium en su momento requiere de una dosis infecciosa bastante baja para causar una enfermedad. O sea, con muy poquitos zooquistes que consumamos vamos a desarrollar una enfermedad. Entamoeba histolítica y Giardia son más o menos igual de infecciosas. Se requiere entre 10 y 100 quistes para causar una infección eficiente. En las bacterias, miren que en Escherichia coli, no enterohemorrágica y Vibrio cólera se requiere de altas dosis para causar una enfermedad. En cambio, Shigella y Campylobacter se requiere de menos dosis infecciosa. Quiere decir que tienen, digamos, más factores de virulencia para causar daño. Hagamos una introducción de la familia Enterobacteriaceae, o sea, las bacterias intestinales con las que contamos nosotros, incluso como parte de la microbiota. A esa familia Enterobacteriaceae pertenecen bacilos gram negativos. Algunos son móviles, otros inmóviles, algunos capsulados y otros sin cápsula. La localización normal de esas enterobacterias obviamente es el intestino, pero por traslocación esas enterobacterias pueden causar enfermedades. Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario en un 70% son causadas por enterobacterias. A partir del intestino también pueden pasar al torrente sanguíneo, entonces el 30% de las bacteremias son causadas por enterobacterias. Dentro de las enterobacterias, como microbiota encontramos a Escherichia, a Klebsiella, a Proteus. Entonces, generalmente las diarreas no están asociadas a ellos porque forman parte de la microbiota. Pero de Escherichia coli hay diferentes tipos. Entonces, hay tipos que no forman parte de nuestra microbiota y que sí nos pueden causar procesos diarreicos, tanto invasivos como no invasivos. Por su parte, Salmonella, Shigella y Yersinia siempre se asocian a patología. Entonces les adelanto de una vez que en los coprocultivos
la presencia de Salmonella, Shigella y Yersinia es lo que se busca. En un coprocultivo yo no voy a buscar Escherichia, ni Klebsiella, ni Proteus, porque es que ellos normalmente están allí. Entonces, en el coprocultivo se utilizan medios selectivos y diferenciales para detectar a Salmonella, a Shigella y a Yersinia. A menos que usted me diga que está buscando de pronto una Escherichia coli enterohemorrágica, porque su paciente tiene disentería, porque estuvo comiendo carne y ese es el factor de riesgo. A menos que usted me diga lo contrario, yo solamente voy a buscar Salmonella, Shigella y Yersinia. Salmonella, que se asocia, pues sabemos que siempre es patógena, se asocia inicialmente a gastroenteritis, pero que a partir de la localización entérica puede salir del intestino y causar una fiebre tifoidea o paratifoidea. Shigella, que por lo general se asocia a un proceso diarreico invasivo, incluyendo disentería, y Yersinia, que se asocia también a procesos diarreicos frecuentemente, aunque puede, de acuerdo a la especie, asociarse a otras enfermedades más graves, pero menos frecuentes. En general, estas enterobacterias, reiteramos, además de las características Bacillus gram negativos, algunos móviles, otros inmóviles, muchos con cápsula, pero que no forman esporas, son catalasa positivo y oxidasa negativo. Ellos reducen nitratos a nitritos y fermentan diferentes tipos de carbohidratos. El azúcar todos, pero algunos lactosa, algunos sacarosa, y de acuerdo a esa fermentación diferencial de carbohidratos, yo los puedo identificar en el. Ellos presentan en general pilis y fimbrias, algunos de ellos bastante antigénicos y que les sirven para la adherencia a las superficies intestinales. Ellos comparten antígenos comunes de la familia Enterobacteriaceae, a través de los cuales pueden ser detectados preliminarmente, pero que luego con las pruebas específicas se puede discriminar género y especie de cada uno. Entonces, fermentan diferentes tipos de azúcares, glucosa todos, pero lactosa, por ejemplo. La fermentación de lactosa generalmente se detecta en el agar MacConkey, que es un medio diferencial. Entonces, ¿quiénes fermentan lactosa? Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Fermentan lactosa, pero de manera lenta, Proteus, Salmonella, Shigella y Yersinia. Algunos tienen resistencia bastante alta a las sales biliares. Eso también se puede medir en el laboratorio, la solubilidad en sales biliares. Por ejemplo, Shigella y Salmonella son resistentes a las sales biliares, mientras que otros comensales son sensibles a esas sales biliares y se destruyen. De cápsula dijimos que algunos tienen y otros no. Los que tienen cápsula pueden formar películas que generalmente son viscosas, pero algunas pueden ser difusibles y pueden ser sueltas. Capsulados, clásicamente conocemos a Klebsiella, a Enterobacter y a Escherichia. Tienen diferentes localizaciones, algunos se encuentran asociados a plantas, otros solamente en los animales, entonces va a ser por la ingesta de heces, por ejemplo, accidentalmente de heces, y algunos en humanos. Otros, como Salmonella typhi, habitan en nichos ecológicos muy particulares, como por ejemplo los huevos y el pollo. Pueden ser contaminados por Salmonella. Esa infección por Salmonella se transmite desde la gallina al huevo, entonces se perpetúa. La localización intestinal normal y extraintestinal poco se observa. Como son gram negativos, presentan membrana celular externa y sabemos que en la membrana celular externa se encuentra el lipopolisacárido. Sabemos que ese lipopolisacárido tiene actividad como endotoxina y que es un pirógeno endógeno pues muy potente. Sabemos que el flagelo en las enterobacterias móviles, el flagelo se considera como antígeno H
y que la cápsula se conoce como antígeno K. Entonces, el antígeno O es del lipopolisacárido, la K de cápsula y el antígeno H del flagelo. Estos antígenos se pueden detectar a través de pruebas serológicas y varían entre diferentes especies y grupos, y por eso podemos entonces clasificarlos fácilmente en el laboratorio. Ese polisacárido O, el antígeno O del lipopolisacárido, que es el somático, es específico, pero tiene reacción cruzada con otros géneros relacionados. El antígeno K, que es el capsular, pues favorece la supervivencia de las bacterias, evita pues la fagocitosis, pero se puede destruir fácilmente al calentar las soluciones. El antígeno H es bastante termolábil, o sea que con calentamiento incluso leve en el ambiente, el antígeno H se puede inactivar, entonces ya la bacteria pierde su movilidad. Por debajo de esa cápsula y la membrana celular externa, pues sabemos que se encuentra la pared celular, una pared celular delgada, y luego encontramos la membrana celular, la membrana citoplásmica. Esa membrana citoplásmica, generalmente rígida, no tiene esteroles en las enterobacterias. A partir de esa membrana celular encontramos anclados los flagelos y los pilis. Esos antígenos del pili o de las fibras también son variables dependiendo del tipo de enterobacteria. Tienen múltiples factores de virulencia, incluyendo el lipopolisacárido, que es una endotoxina. También produce exotoxinas, diferentes tipos. La mayoría de ellas son enzimas que le ayudan a colonizar y a destruir células. Otro factor bien importante es la variación antigénica. Pueden variar sus antígenos pili para que dejen de ser reconocidos por el sistema inmune. Tanto los antígenos del pili como de las proteínas de membrana externa. Cuentan además con cápsulas y otras adhesinas para favorecer la permanencia de las bacterias en los diferentes tejidos. Además cuentan con proteínas sideróforos, que son quelantes del hierro, y favorece entonces el crecimiento de las bacterias, disminuyendo la fuente de hierro para el hospedero. Pueden resistir al efecto bactericida del suero. Además, han desarrollado con el tiempo resistencia antimicrobiana. Pues yo creo que para muchos es conocido la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, bastante resistente a antibióticos. Luego mencionaremos un poco de esto. Esas resistencias muchas veces están determinadas por el intercambio de plásmidos entre las especies, e incluso entre géneros, e incluso entre familias, o sea que son bastante compartitivos de esos plásmidos, transfiriendo resistencias de unos microorganismos a otros. Yo creo que podemos dejar hasta aquí por ahora, y en la próxima clase vamos a hablar de las afecciones causadas por Escherichia coli. Voy a apuntar aquí en el tablero. Por Escherichia coli, los diferentes tipos de Escherichia coli y otras bacterias que les voy a dejar en un video para que lo puedan mirar el jueves en la noche. ¿Listo, chicos? Creo que ya es mucha información para hoy solamente. Entonces, los dejo, que se vayan a almorzar y que tengan buena tarde. A ustedes muchas gracias, chicos. Chao, chicos, muchas gracias a ustedes.